Bienvenidas y bienvenidos a nuestro módulo Mamiferizando el Nacimiento. ¿Por qué hablamos de mamiferizar? Para empezar, para poder hablar de mamiferizar, tenemos que comenzar nombrando una hormona, una hormona que vamos a escuchar mucho, pero mucho en esta formación y en nuestro desempeño como dulas. eh, y todo lo que tiene que ver el activismo con la humanización del nacimiento, que es bueno, ya la vamos a nombrar, pero que aclaro aquí, para respetar el contenido de la lámina, que estará siempre en nuestras mentes, bocas y corazones, y eso lo digo con toda la responsabilidad que me compete. La oxitocina, conocida como la hormona del amor. La oxitocina, que se le conoce como la hormona del amor, del placer, del bienestar, de la sexualidad. Bueno, imagínense ustedes, hacen, como dice la presentación, hace falta algo más, nombrarlo para resaltar qué tan importante es. Bueno, igualmente vamos a seguir hablando de ella. Es una de las principales hormonas involucradas en la sexualidad tanto masculina como femenina. Es segregada por una estructura primitiva del cerebro llamada hipotálamo. Vemos allí en la gráfica, guardada en la glándula pituitaria, posterior y liberada en el torrente sanguíneo en circunstancias particulares de un modo discontinuo. Ya vamos a explicar qué quiere decir esa discontinuidad en la segregación de esta hormona. Vemos allí cómo señalamos en la parte derecha, en la imagen derecha de la lámina, el hipotálamo e hipófisis. Y nos dice allí, en el hipotálamo pueden distinguirse varias partes, aunque no tienen un límite anatómico. Claro, recibe información del cerebro y de todo el organismo y envía órdenes a través de la glándula hipófisis que produce numerosas hormonas de control. Existe una estrecha relación entre hipotálamo e hipófisis. Esto justamente es el modo discontinuo. Para explicarlo, no es una gráfica exacta, esta gráfica no fue construida de manera exacta, de manera literal, sino para explicar un poco, ¿no? La diferencia entre esta oxitocina segregada en el cuerpo de manera natural, justamente por el hipotálamo, y la oxitocina administrada de manera sintética por vía intravenosa, conocida como pitocina. En el caso de la oxitocina natural, vemos cómo hay esta irregularidad en la segregación, ¿no? Este ir y venir, que podemos definir un poco como estos ciclos, estos picos. Viene la hormona, viene la oxitocina, en el caso de la parturienta vienen las contracciones, deja de venir. Viene la oxitocina, deja de venir. ¿Sí? Las contracciones van y vienen y ya hemos visto cómo los tiempos entre una y otra van variando según cómo avancemos en el trabajo de parto. En la gráfica de la parte derecha, lo que queremos dar a entender en esta imagen es que el suministro de oxitocina es continuo, es suministrado de manera intravenosa, no es segregado de manera natural. En las condiciones en que vamos a describir que se segrega la oxitocina de manera natural, y obviamente por esto es que genera un dolor insoportable. Por supuesto que en algunos casos el suministrarla se puede justificar el uso de ella regulado. No estoy diciendo que yo lo justifique, no estoy diciendo que nosotros lo justifiquemos como escuela de formación de dulas, sino que hay explicaciones, o sea, hay motivos por los que el personal médico podría alegar que de repente se tuvieron que apoyar en ella, pero suministrarla de manera inmediata y el que se tenga que apoyar en ella también depende de cómo se haga. Por ejemplo, en el protocolo se suele justificar el uso de ella posteriori del parto, después de la fase de expulsión, cuando ya el bebé ha nacido, justamente para evitar hemorragias y para ayudar al útero a contraerse, pero ya sabemos que hay maneras de hacerlo de otra forma. Pero en ese caso, bueno, podríamos decir que hay un factor de evasión de riesgo que nos permitiría entender. Pero y algunas veces, algunos médicos y médicas, incluso a favor del parto humanizado, suelen apoyarse en ella para lo que ellos llaman impulsar el trabajo de parto, activar el trabajo de parto. Y en estos casos, por lo menos en la experiencia nuestra, hemos observado cómo se ha suministrado a veces de manera momentánea para, digamos que iniciar, y luego se quita
el suministro intravenoso. No estamos diciendo que eso es lo que recomendamos, estamos hablando de experiencias que hemos tenido justamente en nuestro desarrollo, en nuestro trabajo como doulas, y que ya sabemos, y vamos a obviamente a ahondar en eso en a lo largo de la formación y especialmente en las últimas partes donde hablaremos de los protocolos, que nosotros no debemos o no estamos en nuestro rol de doulas autorizados para intervenir e interferir en protocolos y procedimientos médicos, pero sí para empoderar. O sea, una de nuestras funciones primordiales es empoderar a la pareja justamente y ser guardianes y guardianas de la pareja, de la parturienta o de la gestante, para evitar en lo que se puede, y para eso, entre otras cosas, está el plan de parto, pero también más que el plan de parto, la preparación de estas personas, que es lo que llamamos empoderamiento, para y la buena comunicación con este personal, en el caso de cuando son ginecobstetras, pues sabemos que cuando nos atendemos o cuando el parto es dirigido por matronas o parteras, son otros protocolos, pero el hecho es, lo que queremos hacer énfasis es en que a pesar de que las doulas no estamos, digamos que autorizados, o no está en nuestro deber, en nuestro rol, el interferir en estas acciones, sí podemos decir, de muchas maneras evitarlo. Eso de todos modos lo vamos a ir desarrollando en la misma formación y es parte de lo que ustedes van a desarrollar en la práctica. Pero ahorita lo que queremos es entender de que hay ciertos usos de la oxitocina sintética que podrían ser, bueno, justificados. No es que lo estamos justificando, sino que podrían tener cierta lógica, cierto sentido, y reconocer nosotros también como testigos de esto, de que de repente en esos casos podría, o sea, no ser un ataque, una violación al derecho de la gestante o de la pareja, de la tríada, a que su parto sea de la forma más natural. Pero, sin embargo, lo que debemos resaltar, y hemos visto especialmente en el módulo de violencia obstétrica, es cómo se salta todo esto de manera irresponsable y cómo los protocolos tienen pautas o protocolos, valga la redundancia, que no tienen ningún sentido, ninguna verdadera justificación, ningún verdadero sustento científico que de verdad diga esto hay que hacerlo, y sin embargo se hace de manera rutinaria y es extremadamente invasivo, como uno es el suministro de oxitocina sintética sin consultar y sin ninguna razón de verdad, de causa que por lo menos se pueda medio justificar. Entonces, el punto clave es en que una de las maneras también de evitar que esto suceda es empoderar a la pareja sobre lo que es la oxitocina natural, sobre cómo se estimula la segregación de oxitocina natural, y nosotros como doulas contribuir a que esto se dé. Seguimos. Durante el acto sexual, la oxitocina es liberada por ambos sexos. Esto obviamente en su rol en la excitación sexual y el orgasmo es fundamental. El equipo de trabajo de Mary Carmichael, investigadora eugenicista escocesa, defensora de los derechos de la mujer, pionera en el ámbito de la planificación de la natalidad, hechos en la Universidad de Stanford, California, Estados Unidos de Norteamérica, evaluó los niveles de oxitocina durante la masturbación y el orgasmo masculino y femenino, utilizando para esto catéteres venosos fijos que permitían tomas de sangre continuas. Se observó que durante el orgasmo las mujeres llegaban a niveles de oxitocina más elevados que los hombres, y las mujeres multiorgásmicas alcanzaban niveles mucho más elevados durante el segundo orgasmo. La oxitocina juega un papel importante en la reproducción. Durante el orgasmo masculino participa directamente en la inducción de contracciones de la próstata y las vesículas seminales, mientras que durante el orgasmo femenino provoca contracciones uterinas que facilitan el transporte de los espermatozoides hacia el óvulo. Por eso también es su protagonismo en la fecundación. Sexualidad en todo lo que compete, en todo lo que implica, incluido la fecundación. También en la lactancia materna interviene esta maravillosa hormona. Ven qué tan protagonista es y que no exageramos. Se ha demostrado que cuando el bebé mama, los niveles de oxitocina liberada por la madre son tan altos como durante el orgasmo. Un equipo de investigación sueco estudió la liberación de la oxitocina durante el amamantamiento 2 días después del nacimiento. La liberación de la hormona es, según estos estudios, más pulsátil si la madre ha parido de forma natural
que se ha dado a luz por cesárea de urgencia, o sea, como una especie de continuum en los ciclos, justamente en los que se ha segregado esta hormona a través del cuerpo, liberada a través del cuerpo. Cuando la liberación de oxitocina es acompañada por un nivel elevado de prolactina, hormona de la lactancia, los efectos de la hormona del amor, o sea, la oxitocina, suelen dirigirse hacia los bebés. La naturaleza siempre tiene todo programado. Esta es una de las razones por las que la lactancia y el posparto, en algunos casos, obviamente esto no es general, no es general, pero en muchos casos, disminuye justamente el deseo sexual para con la pareja, pero no es una disminución real del deseo sexual, sino es un enfoque de una concentración de estas hormonas hacia lo que amerita con urgencia en ese momento, que es hacia justamente la vinculación con el bebé. Entonces no es que la madre, que la pareja, que la mujer ha dejado de sentir deseo por el esposo, por el compañero, por la pareja, sino justamente que esta hormona está haciendo lo suyo. Y esto es importantísimo entenderlo para comprender, por ejemplo, el puerperio tanto masculino como femenino, ambos. Sí, hay un puerperio masculino y vamos a hablar sobre él en esta formación. Es indispensable que lo conozcamos. Y para entender una parte crucial de lo que pueden ser, si no se maneja la información, si no se maneja también, no solamente la información, sino si no se manejan de manera adecuada estos procesos, si no se gestionan de manera adecuada, puede implicar problemas en la pareja que suelen ser a veces difíciles de tratar. La oxitocina, además de ser la hormona del amor, podría ser llamada, o la llamamos la hormona del altruismo. Se le conoce también con la hormona del altruismo, ya que está asociado al comer con amigos o con personas que queremos con un crecimiento en los niveles de la misma. O sea, cuando tenemos almuerzo, cenas con nuestros seres queridos, la oxitocina está presente. No es casual que las personas que hacen negocios suelen firmar contratos, pactar acuerdos en almuerzos y cenas, justamente porque saben esto y saben que con la oxitocina es fácil o es mucho más probable que haya un término positivo en estas transacciones. Por eso los almuerzos están siempre como parte de las gestiones de negocios, las gestiones comerciales también. Así como la oxitocina podría ser definida como la hormona del amor y del altruismo, y la prolactina como la hormona de la lactancia, podríamos decir que las endorfinas son entonces una especie de sistema de recompensas, también segregadas allí por la hipófisis, vean en la gráfica. Endorfinas u hormonas del placer eliminan o disminuyen el dolor. Todos los mamíferos se protegen durante el parto, elevando justamente sus niveles de endorfinas. Las betaendorfinas liberan prolactina, por lo tanto el parto y la lactancia no pueden disociarse. La prolactina es además una de las hormonas que justo antes del nacimiento le da el último toque de maduración a los pulmones del bebé. Veamos qué tan importante es, vemos qué tan importante es, por eso es vital que conozcamos y por eso es la importancia de saber sobre la oxitocina y las otras hormonas involucradas, porque justamente aquí es donde está el secreto de cómo podemos hacer que todos los factores estén siempre a favor para un parto, un nacimiento exitoso. Durante el parto, el bebé segrega sus propias endorfinas, por lo que en el momento del primer contacto, tanto él o ella, el bebé o la bebé, como su madre, están aún bajo el efecto de los opiáceos, lo que contribuye al establecimiento de un vínculo muy fuerte entre ambos. Por eso este momento de primer contacto es sagrado y debe ser protegido como tal, debe ser custodiado, debe ser aislado de cualquier elemento abusivo, disruptivo, eh, y, y bueno, cualquier cosa que sea contraproducente a la paz, que es indispensable para que este vínculo se establezca de manera adecuada. Las endorfinas se liberan en enormes cantidades durante el acto sexual. Es fácil comprender, por lo tanto, que cuando los dos compañeros, las dos partes de la pareja, están en estrecho contacto piel con piel y al mismo tiempo impregnados de opiáceos, se crea un tipo de vínculo semejante al apego mamá-bebé. Entonces, no es casualidad que lo que requiera el bebé humano apenas nace sea este mismo contacto piel con piel, panza con panza o barriga con barriga. También cuando una madre está amamantando, los niveles de endorfinas llegan a un máximo a los 20 minutos. El bebé es también recompensado, ya que la leche humana contiene endorfinas.
Es por esto que algunos dan la impresión de encontrarse en estado de éxtasis, ahí como vemos en la foto, por ejemplo, después de haber sido amamantados, o durante también el amamantamiento. Los diferentes episodios de la vida sexual tienen otro punto en común. Todos son inhibidos por hormonas de la familia, de la adrenalina, el cortisol también, que es hormona del estrés. Llamadas hormonas de emergencia, nos dan una dosis de energía cuando es necesario protegernos repentinamente a través de la lucha o la huida. Por eso es que son hormonas útiles para ciertos casos. Por esta razón el parto no puede progresar cuando la madre tiene miedo, no podemos hacer el amor cuando la casa se está incendiando. Hagan el intento, verán que no pueden. Mejor dicho, no hagan el intento porque no vale la pena que es para probar. Y una vaca asustada no da leche. Durante el parto, la madre y el bebé alcanzan al mismo tiempo equilibrios hormonales específicos y todas estas hormonas tienen un papel fundamental en la hora posterior al nacimiento, antes de ser eliminadas. No están allí por casualidad ni para la casualidad. Inmediatamente después del nacimiento, si la interacción entre la madre y el bebé es perturbada, como suele suceder, esta tendrá dificultades para liberar niveles suficientes de oxitocina y la expulsión de la placenta será difícil y peligrosa. Durante el nacimiento, el bebé está libre de microbios. Algunas horas más tarde, millones de gérmenes cubrirán sus mucosas. La cuestión es qué gérmenes serán los primeros en colonizar el cuerpo del recién nacido. Tenemos que tener en cuenta también que allí está la colonización bacteriana recibida en el canal vaginal. Los gérmenes de la madre son ya familiares y amigables para el recién nacido, ya que ambos tienen los mismos anticuerpos. En otras palabras, el recién nacido tiene una necesidad urgente de entrar en contacto con una sola persona, su madre. No el pediatra, no el ginecobstetra, y perdónenme, pero no, es con su madre. Concluimos entonces, según lo anteriormente estudiado, que existen grandes aliados durante el trabajo de parto. Las hormonas que ayudan, oxitocina, prolactina, endorfinas, la información o lo que llamamos empoderamiento, que viene a ser lo mismo, pero la información sin acción no es nada. Compañía deseada, preparada y comprometida con el bienestar, o sea, la compañía deseada por la pareja, la compañía de verdad, que de verdad va a ayudar, no la que va a entorpecer. Ambiente idóneo, intimidad, seguridad, respeto, amor, memorias uterinas, y esto lo vamos a desarrollar con detalle en los módulos donde se sana el sistema familiar y el linaje. Algunas parteras promueven el contacto físico de la madre y del bebé, ya que creen que esto despierta memorias uterinas y la sabiduría ancestral del parto. Es obvio que es mucho más efectivo si se da en el ambiente adecuado, aunque existe infinidad de experiencias que demuestran que no siempre esto es una limitante. Por ejemplo, poner la mano de la madre en la cabecita del bebé para que toque los cabellos del bebé. Es como si activara esta sabiduría ancestral del parto. Esta sabiduría, si ancestral les suena muy místico, entonces véanlo como la sabiduría biológica. Pero es lo mismo, es lo mismo. Es el conocimiento de saber parir, es la noción interna, el poder interno de saber parir, saber todo lo que tiene que hacerse y la manera y todo lo que viene vinculado al parto. Pero la oxitocina, que es una hormona muy tímida y reservada, también requiere de ciertas condiciones para hacerse presente en el trabajo de parto. Primero, ambiente cálido. Debería ser el ambiente lo más cálido posible. Por eso vemos que en muchas salas de nacimiento, especialmente en centros hospitalarios, públicos y o privados, está esta condición totalmente nula, porque vemos cómo existe en algunas partes, estos sitios tienen aire acondicionado, o sea, están muy fríos. Son todo lo contrario a lo que se requiere para la correcta segregación de oxitocina natural. Entonces ya por aquí vemos cómo, por un lado, estos sitios que nos han acostumbrado a que se nos ha instaurado, se nos ha obligado a aceptar como el sitio ideal, como el sitio seguro, de hecho, para un nacimiento, ya por aquí está con un gran punto en contra. Este es el segundo punto en contra, porque también requiere la oxitocina el mínimo de luz posible. No es una casualidad ni un secreto que todos los mamíferos, cuando van a parir,
buscan huecos, buscan cuevas, buscan sitios rincones, buscan sitios oscuros. Y si no tienen intimidad, y si no tienen esta oscuridad, y si empiezan a sentirse invadidas o acechadas, se cambian de sitio y hasta que no se sientan bien a seguro, bien resguardaditas y con oscuridad e intimidad, no empiezan de verdad, o no continúan hasta el fin el trabajo de parto. Entonces tenemos que ver en las otras mamíferas cómo esta necesidad de privacidad y de poca luz y de calor no es un antojo, ni un capricho, ni una desobediencia, ni una cosa de locos, sino es la biología, el propio instinto buscando el ambiente idóneo para la segregación de oxitocina. Otro punto que también ya vemos que no se cumple en muchos ambientes hospitalarios es el silencio, intimidad y respeto, que vendría a ser todo, a estar todos juntos. Silencio lo más posible, obviamente. Intimidad, que ese sitio sea eh, a resguardo, que no estén muchas personas desconocidas y entrando y saliendo quien quiera, como suele pasar en los hospitales, y que haya respeto, porque no solamente hablamos de que el sitio sea oscuro y cálido y de cierto modo privado, sino que si las personas que están allí no respetan, y respetar no es solamente violentar directamente. Por ejemplo, vemos en algunas salas hospitalarias como el personal, y no me refiero solamente a enfermería, sino también al mismo personal médico, suele conversar sobre cosas triviales mientras atiende a la parturienta. A veces suelen hacerle chistes supuestamente jocosos, que en realidad son irrespetuosos. Y a veces el simple hecho de estar hablando de cosas triviales, como loterías, como deportes, como compras, cosas que acaban de comprar, como que a veces se supone que lo hacen como un poco para distraer, pero en realidad es una manera de invalidar, de no de dar una impresión a la gestante que está en máximo de vulnerabilidad emocional, de que no le están haciendo caso, de que no importa, de que es algo secundario lo que ella está viviendo, y es irrespetuoso porque también está rompiendo el vínculo, este vínculo íntimo que ella necesita, ese silencio íntimo que ella necesita y su pareja necesita para conectarse con el proceso de nacimiento, de parto, y conectarse con su bebé, que es muy importante. Seguridad, empoderamiento, tienen esto que ver mucho con la parte informativa, con el haber hecho cursos prenatales es muy importante en esto, pero también el hecho de estar bien acompañados con personas, como dije hace rato, que estén de verdad alineadas a lo que se quiere, alineadas al fin requerido por todos los involucrados, y cuidadores, vigilantes, defensores de que todo se den las condiciones que se planificó, o sea, en que esté el plan de parto lo más posible, obviamente. Y también que no haya elementos invasivos de ningún tipo, ni siquiera familiares de la pareja. Obviamente esto previo consentimiento de la pareja y de manera respetuosa, porque no quiere decir por esto que las dulas nos vamos a convertir en enemigos de la familia. Esto también sería contraproducente. Sería una cuestión de trabajar de manera muy, y es algo que vamos a trabajar, porque en los últimos módulos, justamente cuando estemos tratando todo el tema de sanar y el tema de la ética, vamos a hacer mucho énfasis en cómo manejar este tipo de situaciones que sabemos que no siempre van a ser las mismas, que no siempre, que ahí influyen muchos factores externos, pero que cuando estamos reconciliados con nuestra propia historia familiar, se nos hace más práctico, se nos hace menos tortuoso el conseguir este equilibrio para poder hacer un verdadero acompañamiento protector en estos casos que ameriten. Compañía adecuada, bueno, ya lo vengo diciendo, sigo recalcando, personas que estén alineadas con nuestro plan de parto, personas que estén, que sean respetuosas, no solamente del plan de parto, sino de todo lo que hemos hablado, el ambiente idóneo para la segregación de oxitocina, el ambiente idóneo para que la madre, el papá y el bebé se sientan respetados y sean de verdad respetados. Entonces esos serían los factores o las claves para que la oxitocina sea la protagonista de manera natural, la verdadera oxitocina segregada por la hipófisis, no el suplemento sintético. Vamos a hablar entonces ahora de ese empoderamiento, entre otras cosas, logrado gracias a, primero, los cursos prenatales de preparación al nacimiento. Estas son clases dictadas a embarazadas y a sus parejas acerca de lo básico, esencial y necesario a saber a fin de tomar decisiones desde la información,
O sea, de todas las opciones, poder decidir lo que queremos, no es para alienar y para imponer criterios, sino para que se conozcan todas las opciones. Porque es importantísimo esto cuando hablamos de humanización del nacimiento, porque son las opciones que menos se dan. A nivel hospitalario convencional, todo apunta hacia el protocolo convencional. Entonces, esto, nosotros somos multiplicadores. Somos multiplicadores. Las dudas podemos ya, de cierta manera, preparar. No estamos formándonos aquí como educadores perinatales, eso es otra formación, pero sí podemos ya dar cursos a mamás, sí podemos acompañar en la preparación a las parejas y obviamente esto es fundamental. Establecer un plan de parto, que eso lo vamos a desarrollar en esta formación, acordar las necesidades y prepararse no solo para el parto, sino también para la etapa posterior, o sea, el puerperio y la mapaternidad, como nos gusta llamarle, la maternidad y paternidad. Pueden ser dictados por personal de salud, médicos y o enfermeras. Extrañamente lo dictan, pero sí suele darse. Educadores pre y perinatales, dulas, parteras, matronas, activistas del parto respetado, capacitadas obviamente, instructores de yoga prenatal, algunos también dan preparación al nacimiento de manera maravillosa, promotoras de lactancia materna, muchas promotoras y asesoras de lactancia materna también hacen cursos de preparación, de información, de empoderamiento para gestantes y familias. Lo ideal es generar un espacio para informar y educar sobre la anatomía y fisionomía del embarazo y el parto, sobre las diferentes opciones para dar a luz, herramientas, procesos vivenciales y también, esto es sumamente importante, para trabajar y apoyar los propios procesos personales pendientes a resolver de cada pareja, de cada participante. Los grupos de preparación al nacimiento suelen transformarse en muchos casos en tribus de apoyo a la maternidad. O sea, de los prenatales suelen salir grupos de parejas que se conocieron en estos mismos cursos preparatorios que terminan haciendo tribus y es maravilloso. Es un elemento importante en la construcción y sostén de la familia, de la vinculación de la pareja, de toda la parentalidad, en la continuidad del empoderamiento, en la multiplicación de este y en un apoyo importantísimo a la lactancia. Esos son sitios donde se apoya la lactancia y se promueve la lactancia de manera maravillosa y son maravillosos para las gestantes, para no sentirse solas, para no sentirse abandonadas, para no saberse o creerse que están locas, sino saber que eso es parte, todo lo que están viviendo es parte de su proceso. En el colecho también, la crianza respetuosa, son los que nosotros promovemos justamente, entre otros procesos vitales y esenciales. Esta es nuestra amada Lomita de Caracas. Puntos importantes a tratar en los cursos prenatales, para que tengan un referencial, deberían incluir todo esto. Podría ser en este mismo orden o en el orden que cada quien lo sienta que vibra dándolos en el orden, pero que incluye estos aspectos. Anatomía del embarazo, anatomía y fisiología del parto. No es obligatorio, son sugerencias nuestras por experiencia. Posiciones antálgicas, alivio del dolor, herramientas para el bienestar, respiración, meditación, yoga, conexión con el cuerpo y con el bebé, importantísimo. Opciones para dar a luz, importantísimo. Acompañamiento en el parto, puerperio, lactancia materna, vínculo, apego y colecho, importantísimo. Paternidad, sí. No hay cursos para ser mamá, no hay manuales para ser mamá ni para ser papá, pero muy poco se habla del rol del padre y esto es importantísimo que lo incluyan si que ustedes están interesados en hacer empoderamiento a las parejas. Cuidados del recién nacido, crianza, vida en pareja, importantísimo, porque el puerperio justamente se pone a prueba de fuego en la misma vinculación de la pareja y se fortalece, eso sí, pero obviamente hay que conseguir la conexión, ¿no? Las tribus de mapaternidad, de las que justamente le hablaba, estas que surgen de los grupos prenatales, pero que también se forman afuera, que ustedes también pueden ser gestoras, multiplicadoras y multiplicadores de estos grupos que deberían existir en cada parroquia, en cada condominio, en cada calle, en cada urbanización, en cada ciudad, en cada pueblo y en cada país, cientos, miles, cientos de miles grupos de apoyo o tribus son importantes y fundamentales como herramienta para trabajar permanentemente en el mejoramiento y sostén de las relaciones familiares, especialmente en el puerperio, o sea, este periodo de tanta vulnerabilidad que es el posparto. Se ha demostrado que el sostén emocional es la clave para prevenir, entre otras cosas, la depresión posparto.
Hablar con otras personas siempre ayuda. Si se ha tenido una experiencia traumática o desagradable, o si se tienen dudas o incertidumbre, nada es tan sanador como tener a alguien que te escuche, que te acompañe y te comprenda. Tener un grupo de apoyo no solo puede ser terapéutico, sino que en algunos casos se convierte en una extensión de la familia, literalmente, o del círculo de amistades. Y esto, tomando en cuenta que somos una especie naturalmente social, siempre, pero siempre será una ventaja. Estas todas son fotos de nuestra amada Lomita en Caracas, que es una iniciativa que nació justamente con esta intención y que no muere, porque se multiplica. La placenta o árbol de la vida es un órgano extraordinario, uno de los más poderosos y útiles que ha creado la naturaleza. Durante la gestación, la placenta, se encuentra en constante alerta para cuidar simultáneamente de la madre y del bebé y para asegurar la buena fisiología entre ambos. La principal función de la placenta es proporcionar nutrientes y oxígeno al bebé en gestación. También elimina residuos y lo protege de la mayoría de las invasiones nocivas. Actúa a su vez como órgano amortiguador de las emociones y sensaciones que la madre experimenta y transmite a su hijo. De esta manera proporciona equilibrio, palabra tan importante y hermosa. Desde el día de la fecundación, el embrión representa, un cuerpo extraño para el organismo de la mujer. Si su sistema circulatorio estuviera unido directamente al de la madre, el cuerpo de ella lo rechazaría como cuerpo extraño, como elemento extraño. Pues en virtud de un sistema inmunizador, el cuerpo trata siempre de rechazar todo elemento extraño. Y no sucede gracias a la incomparable capacidad de la placenta para superar sus defensas inmunológicas. Podríamos decir que la placenta guarda en ella el secreto que podría evitar el rechazo en los trasplantes de órganos. Sabemos que a través de la placenta el bebé en gestación recibe su alimento y a la vez queda protegido por anticuerpos que lo inmunizan contra diversas enfermedades. Pero así como da paso al oxígeno, puede también dar paso al humo, al alcohol y a otras sustancias nocivas y tóxicas. La placenta no veta la entrada a todos los elementos nocivos. En distintas culturas la placenta ha sido utilizada como antihemorrágicas, hirviéndola y dando a beber del caldo a la parturienta o incluso haciendo que ésta comiera un trozo crudo. Yo lo he visto ser ingerido de manera de así, con pedacitos crudos en justamente apenas el exclusivo, apenas nace el bebé y cómo ayuda. Entonces, por eso las parteras, así como el personal en los protocolos médicos suele estar de manera obligatoria para prevenir hemorragia el suministro sintético vía intravenosa de pitocin, de oxitocina sintética. Las parteras suelen hacer esta misma inducción de oxitocina, pero a través de la ingesta de la placenta. Si nos remonta, ven qué perfecta es la naturaleza. Si nos remontamos aún más atrás, las mismas parturientas se introducían un trozo en la vagina con el fin de provocar contracciones uterinas y prevenir hemorragia. Esto es sabiduría ancestral. Algunos animales se la comen ya que les sirve como alimento proteico mientras amamantan y se permiten el apego con sus crías. También les sirve como aporte hormonal para provocar las contracciones que siguen al nacimiento, así es, ven que ella no se meten un pitocin intravenoso del primer cachorro y facilita el de los demás. Y desde luego por su cualidad antihemorrágica y para borrar el rastro a fin de ponerse a salvo tanto la madre como sus crías de posibles depredadores. Todo en una sola acción, o sea, sabiduría en pleno. La placenta, por eso es que tenemos que aprender mucho de nuestras hermanas, especies hermanas mamíferas. La placenta, considerada en muchas culturas como el doble del bebé, también ha sido motivo de gran consideración a lo largo de los tiempos, hasta el punto de ocupar un lugar relevante y de suscitar mitos y supersticiones al mismo tiempo que era estudiada científicamente. Algunas personas suelen enterrarla bajo la escalera del hogar materno o en el jardín para plantar después un árbol en ese mismo lugar. Así, según la creencia, el hijo sabe que su otra parte permanece en su hogar y le hará volver a él. Maravillosa y hermosa tradición. Otras suelen quemarla y reducirla a cenizas. Yo he tenido la bendición de
trabajar en lugares donde se siembran las placentas, obviamente a petición de las madres, en patios de ese mismo sitio. En la casa del doctor Beltrán Lares en Caracas se sembraban placentas en su jardín, las plantas donde estaban sembradas las placentas hermosísimas. En el patio de la casa de nacimiento Pacari, aquí en Lima, Perú, también se siembran las placentas en un jardín y las plantas y flores hermosas. De hecho, la vibra que tiene ese lugar es mágico, ese patiecito, ese jardín es mágico. Se le llama el patio placentero. Y en Caracas también llegué a acompañar a algunas mamás que decidieron sembrarlas en esa montaña mágica que está allí colindando con la ciudad, que es el Guaraíra Repano, conocido como Cerro del Ávila, donde también han sido unos rituales hermosos. Entonces el hecho es que lo importante es resaltar que cada pareja tiene la libertad de elegir. Nosotros como dulas, si nos queremos especializar en medicina placentaria, sería maravilloso. Si nos queremos también empapar en toda la ancestralidad y la sabiduría que hay con respecto a la placenta, sería maravilloso. Pero lo que sí no debemos es, y eso por supuesto lo vamos a trabajar en el módulo de ética, es no tratar de imponernos, ¿no? En nuestras creencias al respecto. Enseñar y empoderar es una cosa e imponernos es otra. Siempre tenemos que respetar los criterios y decisiones de las parejas, pero informar, porque de esto no se informa en ningún otro lado. Entonces, ¿cuántas personas en su momento, como su servidor incluido, cuando nos hemos enfrentado nos hemos encontrado por primera vez con información sobre la placenta, se nos ha generado una primera resistencia justamente porque hemos estado condicionados o enajenados del tema y nos ha parecido algo así demasiado insólito. Y después en lo que nos hemos permitido ver lo que hay o entenderlo o abrir la mente, nos damos cuenta de cuántas cosas nos negamos en la vida justamente por la misma actitud de freno y resistencia. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos y respetuosos, porque si no, entonces también se nos puede fácilmente etiquetar como fanáticos, que no es la idea en ninguna profesión, en ninguna ocupación, menos en esta que es tan importante a la hora de rescatar todos estos conocimientos y sabiduría, hacerlo con respeto. Hacerlo con respeto para que esta información sea recibida y digerida de la manera en que se merece ser recibida y digerida, con respeto. En la actualidad, muchas culturas todavía conservan algunas tradiciones alrededor de la placenta. En China, por ejemplo, se considera que es un remedio para la vejez. En Yemen se extiende sobre el techo de las casas para que se la coman las aves. En Indonesia se llama a la placenta del hermano o la hermana menor del bebé. Para ellos simbolizan los espíritus protectores del bebé. En Nepal, cuando un niño sonríe de forma inesperada, los papás dicen que en realidad está jugando con su hermano mayor, que es la placenta. En Sudán, muchas placentas son enterradas cerca de la Facultad de Medicina con la esperanza de que el niño se convierta en médico. En Perú, aquí en Perú, afirman que la mujer cuando está embarazada lleva dos vidas en su interior, el feto y la placenta. Esto más que todo en la sierra y la selva donde todavía se conserva esa sabiduría intacta. En algunas vertientes del Islam, la placenta es enterrada en un ritual llevado a cabo únicamente por mujeres. En algunos casos la placenta también es considerada como un talismán. Algunos niños llevan trozos secos de placenta alrededor del cuello. Puede llevar pedazos de cordón umbilical cosidos en el dobladillo de un traje o escondidos en la cartera. Yo de hecho tengo en Venezuela un trozo de mi cordón umbilical hecho en un amuleto de estos que hizo una de mis abuelas con la creencia de que me protegiera toda la vida. Lamentablemente no la cargo conmigo en este momento, pero está ya justamente en el sitio donde en algún momento volveré. La placenta, el chakra olvidado. Imagínate un mundo en el que cada ser humano nace con la capacidad intacta para amar. Robin Lee. Con esta reflexión de este maravilloso y hermoso libro que amamos y que recomendamos ampliamente, justamente en este camino del acompañamiento y del activismo, del rescate de toda nuestra sabiduría ancestral que tiene que ver con el nacimiento y la gestación y todo lo que viene vinculado a ello. Los dejamos y nos vemos en el próximo módulo.